que enfrenta Petróleos Mexicanos ahora en día. Pues sí, efectivamente tiene que ver con un poco de la organización de Pemex, pero tiene que ver mucho con el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado al Estado. Es decir, la primera reflexión que yo quiero dejar muy clara es: ¿tenemos un problema petrolero o tenemos un problema fiscal? Porque fíjense, resulta que sabemos, ahora sabemos que el país tiene petróleo tanto en aguas profundas como en aguas someras. Primero empezó el cuento del tesorito y luego especialistas, técnicos, estudiosos salieron a declarar que también había petróleo en aguas no profundas todavía. Entonces tenemos petróleo. Sabemos, nos ha quedado muy claro lo que establece la Constitución en materia de la exclusividad de la nación sobre el manejo y sobre el control de la industria petrolera. Sabemos también el por qué se tomó esa decisión. Creo que la propia Constitución es muy clara al definir que el petróleo es un sector estratégico para la nación. Y si tuviera alguna duda, bueno, pues basta ver los hechos. Es decir, hay guerras todavía por el petróleo. Es decir, hay un contenido geopolítico, comercial muy importante del petróleo, que a veces de poco se habla, porque resulta que a pesar de que vivimos junto a la economía más grande del mundo, es una economía esta que en el fondo no tiene petróleo, que es adicta al consumo de petróleo, y que a pesar de ser los cuartos productores de petróleo en el mundo, resulta que le tienen que comprar al mundo también una cantidad casi el doble de lo que consume, de lo que produce. Y resulta que México tiene petróleo, no se acaba todo el que saca y tiene cierta capacidad exportadora. Esa sola situación nos podría ayudar a redefinir toda la relación comercial con los Estados Unidos. Hace 2 semanas no querían aceptar los tomates mexicanos porque tenían salmonela. Bueno, pues nosotros hubiéramos dicho que no les mandamos petróleo porque tiene larvas, y escándalo que se hace a nivel nacional. ¿O quieren petróleo? Bueno, pues ¿cuántos migrantes nos van a ir aceptando cada año por cada barril de petróleo que les enviemos? Es decir, esta situación por sí sola nos muestra la importancia que tiene el petróleo a nivel mundial y en especial para nosotros, además dada la relación comercial con los Estados Unidos. Entonces conviene preguntarnos qué ha sucedido, porque está muy claro que el mandato constitucional le da un carácter estratégico al petróleo. Está muy claro la importancia que actualmente tiene el petróleo, está muy claro que tenemos petróleo y también está muy claro que importamos gasolina. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo podemos aceptar, casi como dogma de fe, a los panistas, al gobierno espurio, a muchos que se dicen ser especialistas financieros, que dicen que Petróleos Mexicanos está en quiebra, cuando en un año Petróleos Mexicanos recibe recursos por arriba del billón de pesos? ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos que recibe Petróleos Mexicanos en un año son equivalentes a 50 años del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, con los ingresos que recibe Petróleos Mexicanos en un año, nosotros podríamos darle presupuesto 50 años a la UNAM. También son equivalentes a lo que se le otorga al Seguro Social en todo un sexenio.
Entonces, ¿cómo nos pueden venir a decir que Pemex está en quiebra? Pues, ¿qué pasa? ¿O cómo nos pueden venir a decir que no se tienen recursos para hacer crecer a Pemex? Entonces tenemos que ver por qué. ¿Por qué el Estado? Más bien, ¿por qué las finanzas públicas? Porque ni siquiera es el Estado. Le expropia todos sus ingresos a Pemex. Y contrariamente, no le da recursos para que crezca. Por eso desde hace 25 años que no se construye una refinería. Más aún, yo les diría, esto le puede pasar a cualquier empresa privada o pública, ¿eh? Es más, si a nosotros nos ponen a trabajar 24 horas al día y no nos dan de comer, pues nos vamos a morir. Pero no tenemos un problema de salud. Nos van a provocar un problema de salud. Es lo mismo que sucede con Pemex. Y lo que sucedería si ustedes, alguno de ustedes tiene algún negocio, pues si le empiezan a sacar y nunca le dan, pues quiebran. Hay que ver por qué no se le da y por qué se le quita todo. Y la razón es muy simple, porque todavía a la fecha, grandes empresas, verdaderamente grandes empresas, no pagan impuestos en este país. Hace 2 semanas, la semana pasada, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer unas cifras que son no solamente escandalosas, son un insulto para el país. Y que, por ejemplo, Cemex haya tenido ventas en el 2007 del orden de 311,000 millones de pesos. O sea, vean nada más, esta cifra es apenas el 25% de lo que vendió Pemex. Sin embargo, pagó impuestos solamente por 5,000 millones de pesos. O sea, el 2% de sus ventas. Cuando Pemex pagó de impuestos el 80% de sus ventas. Y además, esos señoritos de Cemex registran una cuenta llamada impuestos diferidos, que asciende a 50,000 millones de pesos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo Hacienda los ha dejado diferir un peso de impuestos? Es decir, que los señores de Cemex, por cada peso que pagaron de impuestos, difirieron 10 pesos de impuestos. Además de que pagaron el 2% de sus ventas. Ustedes no pagan el 2% de sus ingresos y que los meten al tambo. Y paradójicamente, no se les da dinero a Pemex, por una parte, porque el Estado requiere ingresos, y bueno, mal que bien ha construido algunas escuelas, mal que bien paga maestros, pero también por esa abundancia que hemos tenido desde hace ya casi 8 años de ingresos petroleros, se ha permitido que el gasto corriente, es decir, el gasto que no tiene ninguna contraprestación productiva para el gobierno, haya crecido exorbitantemente. ¿Y de qué se compone ese gasto? De altas percepciones de los funcionarios públicos, de altas prebendas. Por eso Andrés Manuel dice que Agustín Carstens se come media vaca diaria, porque tiene una partida de 3,000 pesos diarios para alimentos.